Amén. Te le bendiga en este día, después de esta noche tormentosa que hubo. Eh, como aviso de utilidad pública, eh, si tienen algo que reparar en sus casas referente al techo y cosas por el estilo, háganlo. La información que entrega Meteorología Internacional no es muy buena para las próximas semanas y próximos días en los cuales ya estamos. Así que probablemente tengamos vientos iguales o mayores. Así que igual estar orando por ello, dado que estuvo bastante complejo durante la noche en distintos lugares de la región y ahora hacia el norte, a la zona centro de la Araucanía, el Biobío y toda esa zona, están llegando informes bastante complejos igual de destrucción. Así que hay que estar orando por ello realmente, por nuestros hermanos que están en esa zona. Y no solo por ellos, sino por todas las personas en realidad. Y ya yendo a lo que convoca este día, el día de ayer y el día de hoy pensaba y meditaba justamente lo que se nos venía encima en cuanto a esta tormenta meteorológica que se estaba vaticinando para nuestra región. Y eso también conlleva muchas veces algo, pensar en las cosas prácticas de cómo está nuestra vida en medio quizás de la tormenta que espiritual, quizás la tormenta física, la tormenta psicológica, que quizás que podemos estar pasando en estos tiempos. Cada quien tiene una lucha y una batalla diferente, todos los días luchamos con diferentes cosas, unos más, otros menos, y así suscita toda la vida y todo el caminar, especialmente de los hijos de Dios. Porque como muchas veces hemos dicho, nadie dijo que iba a ser fácil. Nadie nos prometió, ni siquiera Jesús mismo nos promete que no vamos a tener luchas ni problemas en medio de la vida cotidiana, en la vida espiritual. Nadie en ninguna parte nos dice que no vamos a pasar desiertos o que no vamos a pasar problemas o que nuestra fe no va a debilitarse en algún momento. Y meditaba en todo lo que pasaba a nivel mundial, en todo lo que se pronostica, en todo lo que se piensa, en todo lo que se está maquinando en medio de la oscuridad para con el pueblo de Dios, para con la humanidad en sí. Y salía la pregunta de, ¿existirá la posibilidad de tener paz realmente? ¿Realmente tenemos esa paz que sobreabunda, que viene de Dios, que realmente tenemos esa paz que no nos permite dudar de la fe de la cual Dios puso en nuestros corazones, en nuestras vidas? ¿Tendremos esa paz realmente? Y convertirse en cristianismo no nos exime de dificultades. No se nos promete una vida libre de dolor y sufrimiento, pero Cristo sí nos promete paz en medio de todo. Si alguien puede buscar Juan 16:33, Juan 16:33. Ujú. Sí, ¿cuántas veces hemos escuchado estos textos? Y a eso voy con referente a la pregunta, ¿será que está la posibilidad de que realmente tengamos la paz de Dios? ¿Cuántas veces hemos escuchado estos textos y muchas veces parecen vanas repeticiones, pero ¿le tomamos el peso a eso o simplemente lo escuchamos y, ok, nos vamos para la casa? A disfrutar, a descansar, a mirar tele y quizás otra cosa. Con mucha frecuencia pensamos que un cambio de circunstancias nos llevará a la satisfacción si tuviéramos un trabajo mejor, más dinero o unas vacaciones más largas, se acabarían nuestros problemas. Inclusive muchas veces, aunque no tengamos mucho,
Nos quejamos por lo que tenemos y por lo que no tenemos. Pero ¿y qué si Dios determinó que eso sea así? ¿Qué si determinó Dios que este tiempo eso sea así? Que no tengamos lo que queramos, sino lo que Él determina que es necesario para nosotros en este tiempo. Hay que tener cuidado cuando nos quejamos. Si tuviéramos un trabajo mejor, más dinero o unas vacaciones más largas, se acabarían nuestros problemas. Esta es la receta del mundo para la ansiedad, pero eso solo ofrece un alivio temporal. La paz de Cristo, en cambio, no depende de las circunstancias porque se basa en una relación con Él. En otras palabras, es posible tener un espíritu sosegado y tranquilo en los malos tiempos, incluso cuando nuestro mundo esté patas arriba. Eso es justo lo que experimentaron los discípulos de Cristo cuando Él fue crucificado. Todas sus esperanzas, sueños, expectativas se vinieron abajo, porque estaban viendo cómo su gran maestro, aquel que le había enseñado, estaba siendo crucificado, estaba siendo prácticamente torturado en una cruz. Todas las expectativas, quizás pensando en su humanidad, de que ese maestro iba a estar quizás hasta los fines de su vida como anciano con ellos, pero no fue así. Y es un momento donde la fe se pone a prueba, como en muchas otras ocasiones. En otras palabras, es posible tener un espíritu sosegado y tranquilo en los tiempos, incluso cuando nuestro mundo se pone patas arriba. Eso es justo lo que experimentaron los discípulos de Cristo cuando Él fue crucificado. Todas sus esperanzas, sueños y expectativas se vinieron abajo. Pero la noche antes de que todo esto sucediera, el Señor Jesús le dio estas reconfortantes palabras. La paz os dejo, mi paz os doy. Y yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Palabras que después en el tiempo los mismos discípulos, en medio de su vida diaria, en medio de la persecución, en medio de ese estado humano de rechazar, inclusive querer matarles, retumbaba acá, en sus corazones, en sus mentes, y les traía tranquilidad. Cuando las circunstancias estaban en su peor momento, Él les ofreció lo único que necesitaban para salir adelante, algo que nunca podría ser destruido o quitado. Y nuevamente tenemos que preguntarnos cómo estamos llevando a cabo o cómo estamos enfrentando esos tiempos de tormenta, esos tiempos de enfermedad, de donde no hay forma médica de que te digan, sí, esta es la cura perfecta. Aquí tienes y ya estás listo. No hay. Y lo que Dios promete, Él lo da. No hay garantía de que todo salga como queremos en la vida, pero podemos contar con esto. Cristo hizo todo lo necesario para asegurar que pudiéramos vivir con su paz constante en todas las cosas. Él es e hizo todo lo necesario. Ya no hay más. Él es todo, Él es absolutamente todo. Lo primero que hizo el Señor Jesús por nosotros fue reconciliarnos con el Padre. A causa del pecado, todo ser humano nace alejado de Dios, pero Él pagó el castigo, pero Él pagó el castigo. Quienes creen en Él son justificados, declarados inocentes. Romanos capítulo 5 del 1 al 5. ¿Quién se apunta? ¿Quién lee? Romanos 5 del 1 al verso 5.
Gracias. ¿Cuánto es más fácil quejarse? Pero Señor, ¿cómo me estás pasando esto? ¿Cómo me entregas esto? ¿Cómo me entregas a esta tribulación, por así decirlo? Y muchas veces como en nuestra humanidad nos quejamos, preguntamos airadamente muchas veces, pero en Dios todo tiene una razón de ser, todo absolutamente tiene una razón de ser. Y es necesario que pasemos por el fuego para poder realmente crecer, avanzar y realmente fortalecernos como hijos de Dios. Porque es súper fácil decir, somos hijos de Dios. Pero enfrentarse en la prueba, poner a prueba esa fe que decimos tener, poner en práctica más que a prueba esa fe, es diferente. Porque es fácil de ponerse y pararse en un púlpito y decir, mira, tienes que hacer esto y esto porque Dios está contigo. Pero experimentarlo es una cosa diferente. Es muy diferente. No hay garantía de que todo salga como queremos en la vida. Podemos contar con esto. Cristo hizo todo lo necesario. Cristo nos da paz interior. Por nosotros mismos no tenemos esta capacidad, pero mediante nuestra relación con Él, esa paz puede convertirse en una realidad en nuestra vida. Y nuevamente podemos entender de que todo va en base a la relación con Dios. Esa paz que queremos obtener va de la mano de la relación con Dios, es una intimidad con Dios. Es difícil obtener algo de alguien superior como un ser divino como es Dios si no tenemos relación con Él. Es imposible. Aunque podamos patalear, llorar, gritar en el suelo porque se nos dé algo de Dios, si no tenemos una relación, absolutamente no sirve de nada. Por nosotros mismos no tenemos esa capacidad, porque en nuestra naturaleza somos enemigos de Dios, somos aborrecedores de Dios. Solo a través del Espíritu Santo podemos avanzar y tener esa relación con Dios. Pero mediante nuestra relación con Él, esa paz puede convertirse en una realidad en nuestra vida. El Señor Jesús comparó nuestra conexión con Él a una rama que está unida a una vid. Juan 15:5. Juan 15:5. Y nótese que hay algo interesante. En la comunión con Dios obtenemos la paz de Dios, pero consecuente a ello también hay deberes que debemos llevar a cabo. Porque es súper fácil, como decía, obtener, pedir algo y que Dios nos dé. Como aquí el genio de la botella y que nosotros estemos relajados, tirados en la cama, quizás esperando que nos dé, que nos dé. Pero es una relación. Es una relación de ir y de venir, de dar y entregar y dar. Cuando fuimos salvos entramos en esta unión vital con Cristo. Ahora su vida fluye a través de nosotros como la savia a través de una rama. Es posible tener un espíritu sosegado y tranquilo en los malos tiempos, incluso cuando nuestro mundo está pata arriba. Gracias a la presencia fortalecedora del espíritu, ahora podemos tener paz y gozo en medio de situaciones difíciles y penosas. Y ciertamente que los hijos de Dios, aquellos que realmente están buscando de Dios, que tienen el Espíritu Santo, tienen una paz en medio de las situaciones penosas y especialmente en medio de la muerte.
Y muchas veces he estado en muchos velorios, he estado en muchos funerales de gente cristiana y la gente que llega siempre se hace la pregunta, ¿cómo pueden tener tan tranquilos? ¿Cómo pueden tener tanta paz en medio de la muerte? En medio de esa persona que ha muerto, de su ser querido. Y en vez de estar quizás llorando, quejándose, estamos cantando. Estamos dando gracias a Dios, bendiciendo en el nombre de Dios. Y eso marca a la gente, marca a las personas. Y eso es lo que debe fluir en nosotros. Esto no significa que siempre seremos felices, pero nuestra seguridad y confianza en Cristo nos permiten regocijarnos en Él y estar libres de ansiedad al llevar todas nuestras preocupaciones en oración con acción de gracias. Filipenses 4, del 4 al 7. Filipenses 4, del 4 al 7. Amén. Y ciertamente es lo que pasa en nuestros pensamientos, es lo que pasa en nuestro corazón. ¿Cómo podrá saber Dios si no llevamos todas las cosas en oración a Él? A pesar de tener el control de todo y saber todas las cosas, Él requiere que como hijos de Dios le hablemos, que le digamos las cosas. Y eso es parte de la comunión con Dios. El resultado es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y guarda nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Nuestra unión vital con el Señor hace posible que tengamos paz con los demás. Y nótese lo que estoy diciendo acá. Nuestra unión vital con el Señor hace posible que tengamos paz con los demás. Y no me refiero a los que están dentro de la iglesia necesariamente, sino especialmente a los que están ahí afuera, a los que están en el lugar de trabajo, en el lugar de estudio. Nuestra unión vital con el Señor hace posible que tengamos paz con los demás. ¿Cuántas veces han escuchado a un hermano, a una hermana, quejarse por la gente que está en su lugar de trabajo? Y no solo quejarse, denostar, mostrar enojo, rabia, rencor contra esas personas. Nuestra unión vital con el Señor hace posible que tengamos paz con los demás. Es imposible que alguien que tiene a Cristo tenga una comunión prácticamente deshonrosa delante de Dios con los hombres. Es imposible. Porque se supone que el espíritu de paz, de amor, de gozo, paciencia y todos los demás dones que da, están en nosotros. Es imposible. Y muchas veces da pena, realmente da pena escuchar a gente de iglesia que se queje tanto del lugar de trabajo, de aquellos con quienes trabajan. Es cierto, tienen sus mañas, tienen sus cosas, pero eso no implica que en nuestro corazón, que decimos tener a Cristo en nuestro corazón, demuestre tanto rencor, tanto odio a esas personas. Y de repente uno puede preguntar, pero ¿por qué están en tanto rencor con esas otras personas? No, es que no tengo rencor. Pero recuerden que la forma en la cual yo digo algo, demuestro algo. De cómo yo digo algo, voy a estar demostrando lo que hay en mi corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón?
A medida que su Espíritu fluye a través de nosotros, produce en nuestras vidas su fruto de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si algo de todo ese grupito no está fluyendo en nosotros al momento de compartir y de tener convivencia con aquellas personas que están afuera, algo está malo. Algo está mal. Algo no está correctamente funcionando. Algo en nuestra intimidad con Dios no está correcto. Estas cualidades son los elementos fundamentales de Dios para las buenas relaciones con los demás. Aunque seamos maltratados, rechazados y vituperados, podemos tener un corazón tranquilo. Aunque te traten de lo peor. Si el Espíritu de Dios está en tu corazón, en mi corazón, probablemente la palabra más preciosa y más poderosa que pueda salir de nuestra boca, pues simplemente podría ser: Dios te bendiga. Dios te bendiga. Y ten por seguro que llegado el momento, esa persona que tanto te trata mal va a ser aquella que va a llegar a tu vida, a tu propia persona, a pedirte consejo y oración para con su vida o para con alguien más cercano a él. ¿Por qué perdemos nuestra paz? Puesto que el Señor Jesús nos ha dado todo lo que necesitamos, ¿por qué seguimos luchando con la ansiedad y la incertidumbre? Clamamos a Dios en medio del dolor, la confusión o las dificultades, pero cuando más oramos por ello, más ansiosos nos ponemos. ¿Qué nos impide experimentar la paz que Cristo quiere darnos? Oramos y muchas veces no recibimos respuesta. O muchas veces queremos que nos responda Dios algo cuando ni siquiera está en su corazón de Dios, en su propio corazón, entregarnos eso que nosotros queremos. Pablo hace referencia de que muchas veces oramos y oramos mal, para con nuestros propios deleites. ¿Será que Dios realmente quiere lo que yo estoy queriendo obtener? ¿Lo que yo estoy pidiendo? ¿Será este es el tiempo, quizás en mi vida personal, el tiempo de la sanidad, de las diferentes lesiones que tengo en el cuerpo? ¿O simplemente Dios dirá, como ya hace un rato, bástate mi gracia? Siempre me voy a acordar esa canción de la escuela dominical en Punta Arenas, donde simplemente esa frase decía: a veces Dios dice sí, otras veces dice no, y simplemente a veces Dios dice espera, espera. Y Jesús hizo un excelente ejemplo en el huerto de Getsemaní: no como yo quiera, sino se hecha tu voluntad. Pasa de mí esta copa, pero no como yo quiera. ¿Qué nos impide experimentar la paz que Cristo quiere darnos? Quizás será el pecado, porque a pesar de ser hijos de Dios, seguimos pecando de alguna u otra manera. Nuestra carne es inclinada al pecado, inclinada al mal, aunque no queramos. Eso es así. Pablo mismo, apóstol de Jesucristo, luchaba contra su carne. Él quería hacer lo bueno, pero su carne hacía lo malo. No somos diferentes a alguien tan espectacular como Pablo. La perturbación interior siempre está acompañada por la desobediencia a Dios. Si hay algo en nuestras vidas que no tiene ningún derecho de estar allí, un hábito, una relación, una actitud, una posición o alguna práctica, nunca experimentaremos la paz de Cristo hasta que le hagamos frente. A veces tratamos de arreglar la situación. A veces queremos hacer las cosas porque pienso que yo lo voy a hacer mejor. Le pedimos a Dios, pero me voy a adelantar a darle un poco de ayuda. Dijimos: Señor, hace esto, por favor, te pido esto. No, queremos hacerlo a nuestra manera. Para allá no va la cosa.
Nunca experimentaremos la paz de Cristo hasta que le hagamos frente. A veces tratamos de arreglar las situaciones, pero terminamos prolongando nuestra aflicción, porque nuestro Padre Celestial nos disciplinará hasta que al final confesemos y nos arrepintamos de nuestro pecado. Hebreos 12, 7, 10. Hasta el 10. Amén. Y ciertamente Dios nos va a disciplinar. Es un Padre amoroso, pero también es un Dios, un Padre en su amor. No tienes que disciplinar. Si estamos yendo por el camino errado, si realmente somos sus hijos, si realmente estamos en sus manos, Él nos va a disciplinar. Eso es así. ¿Qué padre va a dejar, qué padre que realmente ama a su hijo lo va a dejar a la deriva? ¿Qué padre que realmente ama a su hijo lo va a dejar que haga lo que quiera? Total, que aprenda, como dicen algunos antiguos, que se equivoque. Y que es bueno también equivocarse, pero que haga lo que quiera, que deshaga y haga y deshaga como quiera. No, Dios no lo va a dejar así. Dios nos disciplina, Dios nos tiene que probarnos, tiene que pasarnos por el fuego, tiene que tratar nuestras vidas. Es la única forma de que nuestro carácter como hijo de Dios sea fortalecido, sea formado. Si todo fuera color de rosas, como se dice, todo fuera tranquilidad, sería una maravilla. Pero también sería muy aburrido. Sería muy aburrido. Cuando se restablece nuestra relación con Él, vuelve la paz. Y nuevamente la relación. El pecado nos separa de Dios. Eso es un hecho desde el principio. Nuestra naturaleza pecaminosa es en contra de Dios, es enemiga de Dios. Y si no la entregamos en las manos de Dios, que el Espíritu Santo realmente obre en ella y pueda transformar esta vida pecaminosa, difícilmente vamos a tener una buena relación con Dios. En lugar de centrarnos en nuestros problemas, debemos recordar quién es nuestro Dios. La primera manera en la que pierdo mi paz es al proyectar las preocupaciones de mañana al día de hoy. Cada día tiene su propio afán. Pero es más fácil como seres humanos preocuparnos de las cosas que vienen para adelante. Preocuparnos, tenemos ya algo, una preocupación en este día, pero nos estamos preocupando de lo demás. Decimos, Señor, toma el control, pero ya no estamos cargando con otra cosa. Cuando mi intención se desplaza del Señor a mis preocupaciones para el día, la semana o el mes siguiente, mis problemas parecen más grandes y Dios parece más pequeño. El Señor Jesús dijo algo muy parecido en el Sermón del Monte, después de decirnos que busquemos primero el reino de Dios y confiemos en que Él nos proveerá de todo de lo que necesitemos. Hizo una pregunta reveladora. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? O en otra versión dice una hora a su vida. El afán del día a día, el afán de los tiempos. Hoy en día es mucho más fácil o más cotidiano el afanarse.
porque quiero esto, porque quiero viajar para acá, porque quiero obtener esto, porque es más fácil darle cabida al materialismo muchas veces que a buscar de Dios o a buscar de su presencia. En lugar de centrarnos en nuestros problemas, deberíamos recordar quién es nuestro Dios. Y para eso vamos a leer Isaías 26, 3, 4. Amén. Palabra de Dios para todos dice, tú les das paz a los que se mantienen pensando en ti, porque en ti han puesto su confianza. Confía siempre en el Señor, porque el Señor Dios es refugio eterno. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Cuando nuestro enfoque se desplaza hacia la fidelidad de Dios, se hace mucho más fácil preocuparse por las cosas de esta vida. Si hemos pensado que la paz solo es posible para aquellos cuyas vidas son tranquilas y ordenadas, sin complicaciones, el mensaje de Cristo es una buena noticia. No importa la confusa que parezca la vida. No importa que el rico aparente tener una cierta tranquilidad, porque tiene muchos millones, porque tiene casa, auto, no sé, tantas riquezas y cosas que tienen los ricos, no importa. Porque probablemente si indagamos en sus vidas sean las personas más desgraciadas que pueden haber en el mundo, en el sentido personal, en el sentido espiritual. Puede ser que simplemente todo sea apariencia. No importa lo confusa que parezca la vida. En Punta Arenas se daba algo muy interesante con algunas casas. Habían casas que tú las mirabas por afuera y eran un lujo, un lujo. Y la gente salía de las casas bien vestida eh, y aparentaban tener una vida tranquila, relajada, alegre. Pero cuando indagabas más en sus vidas, te encontrabas con unas vidas muy miserables, muy miserables. Y no digo que todos, sino hay mucha gente que vive de esa manera. Vive de las apariencias porque Punta Arenas por mucho tiempo fue conocida como una ciudad de oportunidades, donde el dinero fluía y crecía prácticamente en los árboles. Era el pensamiento de muchos, pero era simple apariencia. Y muchos envidiaban a esas personas. Trabajando con los Caminantes del Amor, que es una agrupación de trabajo social con gente de calle, nos tocó entrar a dos casas que se veían maravillosas. Un lujo impresionante, por fuera. Las personas, unas las encontraba en la calle en otras ocasiones y bien vestidas, bien como típico rico y todo tranquilidad. Pero cuando te vas encontrando que dentro de ese hogar faltaba de todo, no solo amor, no solo paz, no solo tranquilidad, sino también comida, vestido, porque tenían para las apariencias. ¿No es mejor dar gracias por lo que tienes y no por lo que te falta? ¿No es mejor dar gracias porque Dios nos da un día más de vida que querer obtener todas las riquezas de este mundo?
dar gracias en todo y por todo, dice la palabra. Ya sea que tengas o no tengas. Y si tienes, da gracias a Dios. Si no tienes, da gracias a Dios. Y no te quejes, decía un pastor, un amigo. Porque llegado el momento, cuando Dios determine darte, lo va a hacer. Y si no quiere darte, amén igual. Porque Dios sabe por qué hace las cosas. Él conoce nuestros corazones. Y bien dice la palabra que nuestro corazón es engañoso, perverso. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios sabe las intenciones de nuestro corazón en lo más profundo. Esos lugares que nosotros no hemos escudriñado, Dios lo conoce. Y hay que tener cuidado. Su paz está disponible para quienes tienen fe en Él, para la salvación. Se enfocan en Él y en su palabra en lugar de hacerlo en las circunstancias. Y le siguen con obediencia. Así de simple, tener fe, enfocarse en el Señor y obedecerle. Y ciertamente la técnica, por así decirlo, está en Isaías 26. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y váyanse con ese texto, anótenlo, grábenselo. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y en lo posible recuérdalo en el tiempo. Como dijera mi abuela, no quiero ser pájaro de mal agüero. Pero bien dice la palabra que en los últimos tiempos la maldad de muchos se aumentará y así el amor de muchos se enfriará. Y las cosas se vienen complejas. Dios quiera y tengamos la fe, la certeza, la esperanza, aún la templanza para mantener la fe en medio de las luchas que se aproximan. Dios fortalezca a nuestros líderes, Dios fortalezca a nuestros pastores, Dios los proteja, no solo a los que están acá, sino a lo largo del país en la línea mundial. La cosa se está poniendo muy complicada, las cosas que se están planeando gubernamentalmente, nacional y internacionalmente son muy complicadas para el pueblo de Dios y necesitamos estar preparados para ello. Necesitamos estar cimentados en la palabra, ya que es lo único que nos va a mantener firmes. Y probablemente podamos hacer vida de eso que acabamos de leer. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. ¿Oramos?